Como primera medida vamos a orar. Gracias, Padre, por el día en que decidiste crearnos y darnos vida, y por permitir todo lo que has permitido a lo largo de la historia, y por la redención que encontramos en Cristo y el regalo de la salvación, y por saber que hoy tú sostienes todas las cosas y que Cristo es lo más maravilloso y grandioso que puedas habernos dado, tu Hijo, para salvar nuestras almas. Oramos porque nuestras mentes, la mente del creyente, pueda tener en el alta estima mayor posible a Cristo, y que otras cosas no tomen ningún lugar que le pertenezca a Él. Y oramos también porque los que no son creyentes puedan reconocer a Jesucristo en su vida y ver su majestad, y ver cómo Él nos ofrece vida. Padre, úsame en esta mañana, ayúdame a hablar tus palabras, que sea tu palabra la que nos instruya, y que hoy lo que podamos estudiar a la luz de Colosenses hable primero a mi vida, y me lleves a entender esta verdad y a vivir en la libertad que tengo en Cristo, y que toda la iglesia pueda vivir con esa libertad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Libres en Cristo es el título del sermón de hoy. Y si vamos al siguiente slide, o la siguiente presentación, allí tenemos nuestro mensaje. Pablo lo que hace es darnos un mensaje a través de esta sección que vamos a leer a continuación, y que es este mensaje: exaltemos la libertad que gozamos en Cristo y despreciemos, aborrezcamos la esclavitud a la religiosidad o al legalismo. Ese es el mensaje de hoy. Cuando usted busca en el diccionario la palabra religión, usted se encuentra allí con la palabra religare. Es una palabra del latín que significa volver, ligare, unir. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra religión. Entonces, ¿qué es religión? Bueno, religión es como una cantidad de cosas, de principios o de lineamientos para la vida. Tiene que ver con la vida y tiene que ver con una relación con un ser supremo, básicamente, si uno resume todos los conceptos que hay al respecto de religión. Desafortunadamente, la religión se dañó, ¿sí? Desde el principio Adán intentó buscar a Dios a su manera, ¿sí? Entonces se cubrió con hojas de higuera intentando presentarse ante Dios, pero estas hojas de higuera no servían para que Él se pudiese presentar. Esa es como la primera manera en que el hombre expresa la forma de acercarse a Dios, a su forma, a su manera, por su medio, ¿sí? Y entonces Dios dice, no, esa no es la forma. Entonces Dios en ese momento decide matar un animalito, ¿no? Y con la piel de ese animal vestir a Adán y a Eva. Y eso era muy importante, porque el matar a un animal en ese momento le tenía que hacer ver a Adán que el pecado se pagaba con muerte, ¿sí? Con muerte. Y entonces esa muerte causada por Dios, hecha por Dios, no que Él la hubiera propiciado, sino que era la manera en que Dios iba a permitir que el hombre estuviese vestido, era la forma de acercarse a Dios cubierto por una piel
apta para el hombre. ¿Sí? Entonces el hombre desde entonces busca muchas maneras de acercarse a Dios. ¿Sí? Y en todo el periodo de la historia vemos al hombre buscando formas para acercarse a Dios. Voy a leer una pequeña nota de un hombre que estimo mucho, se llama Sugel Michelén, y él habla acerca de la religiosidad, pero no tanto la religiosidad como palabra, sino que él dice, la religiosidad es como, la podemos ver como el legalismo. Y él dice lo siguiente, en una forma muy sencilla, podemos decir que el legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso es legalismo. O es lo que hoy podríamos conocer como religiosidad. ¿Sí? Es la forma en que nosotros creemos que podemos ganar un mayor favor de Dios. Así él la define. Ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios, o un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Eso es legalismo. Y eso era lo que estaba atacando a la iglesia en Colosas. ¿Sí? Ellos estaban siendo atacados por diferentes formas de buscar el favor de Dios, de hallar como la salvación. Entonces, vamos a leer qué es lo que Pablo tiene para nosotros hoy en este mensaje. Exaltemos la libertad que gozamos en Cristo y aborrezcamos el legalismo, aborrezcamos la religiosidad, porque eso nos mantiene esclavos. Vamos a leer capítulo 2, versículo 8, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar del cuerpo la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose de la cabeza, que es Cristo, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Versículo 20. Si habéis muerto con Cristo,
a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas, versículo 23, tienen a la verdad apariencia, una apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces uno lee ese texto y yo lo leí la primera vez y me cogía la cabeza porque no entendía mucho. Pablo lo que está haciendo en este texto es presentar una diferencia entre la religión falsa y la religión verdadera, entre la esclavitud y la libertad, entre el legalismo y Cristo. Eso es lo que hace Pablo. Note el primer versículo, el 8, al final. Note que él dice que mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Entonces allí comienza esa gran comparación. Lo que presenta el mundo, filosofías y vanas sutilezas, y Cristo. ¿Sí? Entonces allí Pablo lo que hace es plantear el inicio de su mensaje, que el mensaje es: hermanos colosenses, debemos exaltar la libertad que tenemos en Cristo y aborrecer la religiosidad o el legalismo. Entonces, esos son nuestros dos punticos. No vamos a tener nada más el día de hoy, solo dos puntos que nos van a permitir ver este mensaje. Uno, el efecto del legalismo, que no es otro sino esclavitud. Y el segundo, el efecto del evangelio, que es libertad. ¿Bien? El primer punto, o el primer argumento con el cual este mensaje se encuentra soportado, está en el versículo 8, en donde Pablo dice que hay unas filosofías, unas sutilezas, unas mentiras que les quieren meter a los colosenses. Y lo soporta un poco en el versículo 16. Note el versículo 16. Dice: por tanto, nadie se constituya en su juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta. En esos momentos, mucha de la filosofía en la cual basaban la religión era en que podían tener ciertos días de fiesta, y eso los hacía capaces de obtener su salvación o portarse mejor ante Dios. Cosas externas, eran cosas externas. El ser parte de lo que la filosofía de ese tiempo decía era como estar a la moda, ¿sí? Entonces, sí, Cristo, pero usted necesita portarse bien. Usted necesita leer la Biblia. Usted necesita ir a la iglesia. Usted necesita ir a los días de fiesta establecidos por la iglesia de ese momento. Y esas filosofías lo que hacían era confundir a los colosenses. ¿Ya? Tenían como una avidez por los sueños y visiones. Parece que en ese tiempo algunos de los hombres que promovían esas filosofías, entonces no, tenían grandes visiones y hablaban del gran poder de Dios mostrado a través de lo que va a pasar el siguiente año. Y cosas por el estilo que lo único que hacían era confundir al colosense, al creyente, con mentiras, con legalismo, con cosas externas. Si usted nota el versículo 20, en el versículo 20b hay una pregunta. ¿Por qué
como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Eso era algo que estaban imprimiendo a través de esas filosofías en la iglesia. Uy, no vaya a comer de eso porque eso es pecado. No vaya a hacer eso porque no, eso fue sacrificado a los ídolos. No, usted no puede comer de eso. En el momento en que usted coma eso, hacía pensar esa filosofía que se perdía la salvación y que por portarse bien ellos iban a obtener la salvación. Y querían demeritar y destruir la verdad de Cristo y la libertad que viene con el Evangelio. Entonces Pablo, allí en este capítulo, en esta sección del capítulo, que es una sección que me parece un poquito compleja porque no está como muy organizada, lo que hace es establecer una diferencia entre el legalismo y Cristo, el Evangelio, la esclavitud que trae el legalismo y la libertad que provee Cristo. Eso es lo que hace Pablo en este texto. Entonces, esta advertencia iba dirigida a la iglesia. La iglesia era la que estaba leyendo esta carta. Y la iglesia era la responsable de tomar esta carta. Y si usted sigue leyendo allá a través de Colosenses, usted se va a dar cuenta que esta carta no era solamente para los de Colosas, sino que tenía que ser también llevada a los de la Odisea. Pero era para la iglesia. La iglesia tenía esta como gran alerta. Pablo les estaba prendiendo las alarmas y les estaba diciendo cuidado porque dentro de ustedes en la iglesia, ustedes están dejándose llevar por esas sutilezas, haciendo creer que por portarse bien o por ser menos peor, entonces usted va a obtener más favor de Dios. Pero entonces aquí hay que tener cuidado, aquí hay que tener mucho cuidado. Este señor Sugel Michelén inicia su artículo diciendo una frase que me pareció muy jocosa. Dice, voy a dejar unas cosas en claro primero para poder hablar acerca del legalismo. Él dice, no sea que nos pase que botando el agua de la bañera, botemos al niño con la bañera. Entonces pueda que aquí entienda mal el pueblo o la iglesia de Colosas, que entonces no hay que vivir una vida de santidad. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está incitando a la iglesia a que viva como quiera. No. Pablo está invitando a la iglesia a que tenga mucho cuidado con esas filosofías que les hacen pensar que por portarse mejor van a obtener un mayor favor de Dios. Eso no va a pasar. Eso es lo que Pablo quiere dejar en claro. Entonces, el efecto del legalismo, que es el primer punto del argumento, él lo llama como estar esclavos. Estar esclavos. Mire el versículo 8 nuevamente. Y ahí en el versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos. ¿Sí? Eso significa, mire, vigile que nadie lo haga ser esclavo de eso, de esas acciones que pretenden hacerlo ver a usted bien y que por ser así, pues entonces, usted va a tener todo el favor de Dios. ¿Bien? El efecto del legalismo es una esclavitud. Y vivir bajo la esclavitud es lo que le pasa a la iglesia hoy en el mundo entero. La iglesia entera vive en medio de una esclavitud. Creemos que porque vamos y nos levantamos, no, pero yo leí hoy la Biblia. Yo hoy estuve juicioso. No, yo fui a la iglesia. Y por simplemente ese hecho, entonces eso como que se da por hecho de que me hace tener una mejor relación con Dios, entonces yo puedo pedirle favores a Dios. Y entonces el evangelio se dañó y hoy vemos una iglesia que invita mucho a la prosperidad, ¿no?
Y las iglesias de la prosperidad entonces hacen mostrar que por portarse bien, por dar, usted va a recibir más de parte de Dios. Pero hay veces nosotros nos centramos mucho en ver a otros y no vemos hacia nosotros mismos. Y debemos ver muchas veces que nos pasa a nosotros. Pensamos en que, pero si yo estoy diezmando, ¿por qué no tengo más? Si yo lo hago, Dios me va a bendecir. De esa manera no funciona. Dios quiere una vida rendida a Él en obediencia, y la obediencia es la que va a traer una bendición mucho más extraordinaria que recursos y que cosas materiales. Entonces, en el primer punto, lo que podemos ver es que el efecto del legalismo es una esclavitud. Y Pablo apela directamente a ello, diciendo, mire que nadie lo haga cautivo a esa filosofía que le hace pensar que por ayunar y sajearse las venas y subir de rodillas. En Colombia tenemos un sitio en donde se llama Monserrate. Y entonces habían muchos pensamientos de que la gente tenía que subir de rodillas, y entre más de rodillas usted subiera, usted era más santo. No. Nosotros podemos llegar a ser santos únicamente por medio del Evangelio, que trae libertad verdadera. Y eso es lo que Pablo argumenta en su segunda parte, el efecto del Evangelio, que es libertad. La libertad, Pablo la expone a través del versículo 9 hasta el versículo 15. Observemos todo lo que tenemos en Cristo. Todo lo que tenemos en Cristo. Él dice, mire que no se haga esclavo por medio de filosofías, ¿sí? Y no como les fue enseñado en Cristo. Vean todo lo que ustedes, lo que ustedes tienen en Cristo. En Cristo están seguros porque, versículo 9, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dios es Jesús. En Él está toda la plenitud de la deidad. Y ese es el sello, esa es la base para tener una verdadera libertad. ¿Qué libertad provee? Bueno, allí nos dice, versículo 10, habéis sido hechos completos en Él. Completos en Él. No hace falta nada adicional para estar completo. No hace falta nada adicional para unirme a Dios, para tener una relación con Dios, para poder recibir de Dios sus bendiciones. No hace falta nada. Solo hace falta Cristo. Él lo es todo. ¿Sí? Si tengo a Cristo, lo veíamos hace 8 días, Cristo más Cristo, yo más Cristo, igual, todo. Si yo tengo a Cristo, lo poseo todo. Si no tengo a Cristo, no poseo nada. Esclavitud. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Dice, en Él, versículo 11, fuisteis circuncidados. Uy, espere, ¿cómo así que circuncidados? Entonces uno empieza a pensar en una cantidad de cosas que se le puedan venir a la cabeza. Y ahí lo que está hablando sencillamente es que mediante Cristo, a usted el corazón se le limpia, se le quita todo lo impuro y se le da vida. Y lo relaciona directamente con el bautismo. Y miren que allí el bautismo es importante, versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. El bautismo es importantísimo, y aquí no se refiere al bautismo, de que vamos a hacer la ceremonia del bautismo y sí, todos, y lo lindo de la ceremonia, no. El bautismo es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. En ese mismo momento, el Espíritu Santo nos cobija, nos bautiza, nos hace parte de Dios, de la familia de Dios. Ese es el efecto del Evangelio. Es el efecto del bautismo.
Es el efecto de tener a Cristo como quien me puede realmente dar libertad. Y no hace solamente eso. O no son los medios que él quiere mostrar, Pablo quiere mostrar. Él quiere llegar como a un clímax en los versículos 14, 15 y 16, sin antes decir en el versículo 12, por la fe. Por la fe. ¿Qué significa eso? Que los hermanos de Colosas debían entender que por la fe en Jesucristo, en quien habita toda la deidad, ellos podían ser bautizados, se les limpiaría su corazón y ahora ellos pertenecerían a Dios. Y más adelante, la libertad con la que Cristo nos hace libres incluye lo siguiente. Versículo 13. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Os dio vida. Quiere decir que antes estaban muertos. El muerto no puede hacer nada. Pero mediante Cristo y la fe en Jesucristo tenían vida. ¿Y qué más dice? Él perdonó todos los delitos por los cuales eran acusados. Entonces aquí Pablo usa una expresión como muy legal, ¿no? Habla de delitos, habla de el acta de decretos que estaban en su contra o en nuestra contra. Versículo 14 dice, habiendo cancelado el acta de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversa. Así es como toda persona sin Cristo está. Así es. Una persona sin Cristo tiene un acta de decretos que dice pecador. ¿Por qué? Porque usted ha mentido, usted ha robado, porque usted solamente infringió solamente uno, usted ya se hace acreedor a todos ellos y todos ellos lo hacen a usted estar en contra de Dios. Hay un acta que lo hace a usted culpable. Pero la única manera de poder ser limpiado de esa acta era mediante Cristo. Miren lo que hace Cristo con esa acta. Dice versículo 14 al final, la quita de en medio, clavándola en la cruz. Cristo clava esa acta en la cruz del Calvario. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos. ¿Qué hace Cristo? Cristo toma esa acta, la clava en la cruz, la paga totalmente y mediante ese pago total, entonces el que había puesto su fe en ese acto tenía vida. Ahora ya no estaba atado a que tenía que hacer algo por sí mismo. Una persona por sí misma no puede hacer nada. Por eso el legalismo no hace sino oprimir a una persona y esclavizarla, a portarse bien, a no ser tan malo, ¿sí? Pero el no ser tan malo no le va a dar la bendición de que el acta de decretos quede completamente limpia, quitada de en medio. Eso solamente lo puede lograr Cristo en la cruz. Entonces Pablo dice a continuación, versículo 19, haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Allí Pablo lo que hace es hablar acerca de la iglesia. La iglesia representada por Cristo como la cabeza, quien, siendo el que llevó el acta de decretos allá en la cruz y la deja clavada, y todo el que crea en esa acta de decretos forma parte ahora de la iglesia y ahora pertenece a un cuerpo que le pertenece a Cristo y Cristo es la cabeza y va a estar unida en la verdad,
en la verdad del Evangelio, que trae libertad. Libertad para amar a Dios, porque si Él hizo ese acto de limpieza de decretos por mí y me unió ahora a su iglesia y ahora yo pertenezco a la iglesia en donde Él es la cabeza, mi vida ahora solo se la debo a Él. Yo ahora lo voy a amar y a adorar y desear con todo mi corazón. Eso era lo que quería Pablo explicarle a los colosenses. El legalismo no va a ser otra cosa más que llevarlos a ser esclavos de portarse mejor mañana, ¿sí? Y mañana va a fallar. Pero la libertad con que Cristo nos hace libres es algo maravilloso. Y eso era lo que Pablo quería advertirle al pueblo a la iglesia de Colosas. Ustedes lo tienen todo en Cristo, porque Él es quien finalmente canceló el acta de decretos que estaba en su contra, los bautizó, los metió en su familia y ahora ustedes le pertenecen a Él. El resto de cosas que nos ofrece el mundo y que hoy tenemos a nuestro alrededor son simplemente cosas que tienen a la verdad apariencia de piedad, apariencia de ser verdad. Pero la verdad es que nada de eso lo va a hacer triunfar contra los apetitos de la carne. Nada de eso. Nada de lo que el mundo le pueda ofrecer le va a llevar a usted a triunfar sobre el pecado. Nada. Lo único que lo puede llevar a usted a triunfar sobre el pecado es Cristo. La verdad del Evangelio que le hace libre. ¿Qué significa libertad? La libertad es una manera que la escuché hace muchos años y me parece que tiene todo el sentido. Libertad es que yo encuentro acá un vaso de agua y un vaso de alcohol, llamémoslo whisky, y yo tengo la libertad de decir yo prefiero el agua y ya, y estoy libre. Y no estoy diciendo con esto que entonces el que tome un vasito de alcohol, no, usted ya no, eso es pecado, usted quedó destituido de la gloria de Dios. No funciona así. Así no opera. No estamos hablando de eso. Lo que pasa es que la libertad le va a dar a usted el amor para no dejarse dominar por el alcohol. Sino que usted va a tener la libertad para decir, oh Señor, yo te amo tanto que no tengo otra cosa más que rendir mi vida a ti y servirte a ti. Dos aplicaciones. Una para el creyente. He aquí un ánimo para ti y para mí. La religiosidad, el legalismo, está pegado en nosotros. Está arraigado de maneras que tú no las alcanzas a entender. No las alcanzamos a ver. En adición a ello, nuestro entorno nos impulsa a la religiosidad, nos impulsa al legalismo. Las cosas externas no tienen otro efecto diferente en tu vida que hacerte esclavo. Aquello que te hará libre es entender y vivir la libertad que provee Cristo en su Evangelio. Esa es la aplicación para ti. Creyente, tú debes vivir la libertad que encuentras en Cristo en su Evangelio y vivir y gozar de tu trabajo y a través de tu trabajo adorarlo y a través de tu familia adorarlo y de pronto dificultades en la familia, ok, tú ríndete a Él, ámalo, búscalo, adóralo. Dios verá qué hace alrededor nuestro. El que tú te portes bien no va a cambiar las situaciones, no, pero el que tú lo ames con todo tu corazón, eso va a cambiar tu vida y quizás eso Dios pueda usarlo para cambiar las circunstancias, quizás, pero si no, igual Cristo será exaltado con tu vida. Humíllate a Él. Y una aplicación para el no creyente. El venir a la iglesia
no te va a salvar. El leer la Biblia no te va a salvar. El portarte bien no te va a hacer salvo. Eso en sí mismo no te puede hacer libre. Te hace más esclavo. Los sueños y visiones que quizás puedas tener y puedas escuchar de otros lugares, lo único que van a hacer es guiarte a estar esclavo de algo que no puedes tocar, no vas a poder disfrutar. Pero si te aferras a Cristo, tendrás la libertad que tú no te puedes imaginar, una libertad extraordinaria. Así que, mira a Cristo. Humíllate ante Él. Él pagó en la cruz por ti y anuló el acta de decretos que estaba en tu contra. Tú debes creer que Él lo hizo para darte libertad. Ese es el mensaje de hoy. Dentro de 8 días, que es el último mensaje, estaremos hablando un poco más acerca de la vida práctica de esto que Pablo nos ha estado hablando, que no es otra cosa más que Cristo, el que suple todo, el que llena todo, el que puede dar vida y el que puede dar libertad para que tú vivas lo que nos va a decir en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Mientras tanto, debes irte con ese mensaje. Si quieres puedes darle hacia atrás, porfa. El mensaje de hoy es: exaltemos la libertad que gozamos en Cristo. Exaltémosla esta semana, pensemos en ello y digámosle no a todo lo que pensemos que pueda hacernos creer una mentira de que vamos a ser mejores. El legalismo no sirve para nada, sino nos sirve para estar esclavos de algo que no tiene ningún efecto. Ningún efecto. Pensemos en ese mensaje durante esta semana. Señor, yo te ruego porque mi vida pueda vivir esa libertad. Que yo le pueda decir no al pecado, entendiendo que es solo por lo que tú hiciste, es por Cristo, es porque el acta de decretos que estaba en mi contra fue anulada y hoy soy declarado justo delante de ti. Te ruego, Señor, que mi vida y mi corazón exalten la libertad que puedo vivir en Cristo y pueda aborrecer toda esa religiosidad que me pueda hacer pensar que voy a obtener un mayor favor tuyo. No hay nada más alejado de la realidad. Te ruego porque si hoy aquí hay alguien que no cree en el Evangelio, tú abras sus ojos y le permitas ver a Jesucristo clavado en la cruz y allí clavando el acta de decretos que están en su contra. Y al creer, entonces pueda entender que allá quedaron clavados sus pecados y puede tener vida. Solo al creer que Él pagó lo que no se puede pagar. Te ruego, Señor, que le proveas vida al no creyente que nos acompaña hoy, que le puedas hacer ver a Cristo como su todo. Y te ruego por nosotros como creyentes, por la iglesia, porque nosotros hoy exaltemos la libertad que tenemos en Cristo, la libertad de amar, de trabajar, de formar hijos, de venir a la iglesia, de tomar la Biblia y saciar nuestra sed contigo, con tus verdades, con tu voluntad.
El legalismo lo podemos ver representado en eso que nos planteamos hacer el 1 de enero y que hoy ya hemos fallado. Pero la libertad la podemos encontrar en que a través de ti, Cristo, podemos decir, Señor, hoy quiero depender de ti y volver a iniciar para adorarte con todo lo que yo haga. Te rogamos que nos lleves con bien el resto del día, que nos hagas pensar en lo que es Cristo y en lo que obtenemos en Él. Te lo pedimos en el nombre de Él, en su nombre, en Cristo oramos. Amén. Amén. Amén.